Sean bienvenidos a este podcast del tipo de memoria donde se eligió la memoria de infancia. En esta oportunidad les presento el relato El espectro de la curva. Era el año 2001 en el municipio de Fredonia, un pueblo muy rural del suroeste de Antioquia, encapotado de verdes tierras y un cielo que cobija con un clima templado las ruanas de los que allí vivían. En este pueblo de misticismo con olor a café y libertad, como dice su lema, tierra de paz y de hombres libres, estaba yo, un joven muy alegre y carismático llamado Andrés Upegui. Su novia en esa época era Jenny Jurado. Esta vivía en una parte alejada del pueblo, pero como para el amor no hay límites ni barreras y mucho menos excusas, entonces bajaba todos los días a visitarla, siempre subiendo a eso de las 7 de la noche para que no me cogiera la travesía y evitar los perros que soltaban para cuidar las fincas. Dicho esto, el 2 de noviembre, un día normal de noviembre, por así decirlo, aunque en estos pueblos le agregan elementos paranormales como las ánimas, el animero, la zarza que baja de la montaña para atrapar a los que no rezan el rosario, como raro. Estaba en la casa de mi novia, esperando a que la mamá y el papá bajaran del pueblo, y así no dejarla solita, con sus hermanos menores que estaban preocupados y como no tenían un teléfono, no había cómo llamarlos para saber de sus padres. Ya siendo las 11 de la noche llegaron sus papás, mojados porque los había cogido un aguacero en el pueblo y se quedaron escampando. Por eso habían llegado tarde. Al ver que ellos ya habían llegado, yo también debía irme a mi casa para no estresar a mi familia. Fue así que a pesar de la hora y de las palabras de mi suegra, de que me quedara, para evitar los peligros de la noche en esos caminos, decidí irme, ya que me daba miedo más los golpes y la cantaleta de mi mamá, que los posibles espantos o peligros que encontrara en el trayecto, de aproximadamente 1 hora y media, pensando eso así. Arranqué mi camino hacia mi casa sin saber que esa sería una noche larguísima. En este camino atravesé la finca de don José Ríos, que gracias a Dios no había soltado a los perros. Continué caminando, recordando los besos de mi novia y la excusa que le debía dar a mi mamá. Fue en la curva del Ahorcado. Se llamaba así porque un señor hace unos tiempos se había suicidado porque la mujer lo dejó por irse con otro. Esta curva era muy tenebrosa, pero gracias a la gente de la alcaldía, esta curva tenía una iluminación que medianamente funcionaba, que con esperanza y alegría veía a la distancia. Ya casi cerca de la curva y después de haber caminado por más de 40 minutos entre la penumbra, llegué a la curva del Ahorcado, solo para encontrarme que el bendito bombillo de este poste de alumbrado público estaba fallando, titilando y dejando a la merced de la luz de la poca luna que en el momento había. Al adentrarme en la curva, este bombillo dejó de funcionar y solo podía ver un árbol recostado a la barranca. Sin temor, pero con cautela, empecé a subir la curva. Lastimosamente, mis oídos escucharon que me llamaban Andrés, un sonido bajo y frío que heló el fuego pasional con el que yo venía caminando. Al levantar mis ojos hacia el árbol de donde venía el sonido, o sea, frente a mí, percibí una silueta espectral que se movía con el viento y que con sus difuminadas manos me invitaba a continuar y seguir adelante, a aproximarme hacia esta silueta, que era un paso obligado para llegar a mi casa. El miedo me ganó y decidí devolverme, pero la noche, la distancia, me ponían a pensar. Poco a poco me llenaba de valor y esta silueta fantasmagórica me despejaba de cualquier esperanza de llegar a mi casa. Pasó 1 hora, luego 2 y 3. La noche amainó mi sueño, mismo que salió huyendo de mi tembloroso cuerpo. Recordaba las oraciones del rosario de mi abuelita y vociferándolas me acercaba a esta silueta para ver que me llamaba con sus manos flotantes. Su silueta era acompañada por los colores de la poca luna y neblina estática.
enriquecía este ambiente tétrico y amenazante para mi vida e incluso mi alma. Me di por vencido. Ay, y opté por sentarme en un montecito de hierba seca, a esperar amanecer o mi muerte, pues por esta aparición, que me acosaba a lo lejos cada vez que yo volteaba a verla. Finalmente, finalmente, perdón, siendo las 4 de la mañana y ungido por el frío de la noche y la desesperanza y todo lo que aterra a los niños si se portan mal, me puse de pie. Y con los primeros rayos del sol del crepúsculo mañanero, me aclaré esta dantesca noche. Me acerqué paso a paso a la silueta espectral que me llamaba. Solo, con frío, cansado y con sueño, dejando mis ojos fijos en el piso, aferrándome a cuanto Padre Nuestro de Ave María expulsara mi boca. El presentimiento cesó cuando mis ojos vieron la claridad del amanecer. Entre los arrebolados copos de las ceibas y guayabos de esta tierra, logré darme cuenta de la realidad, que todo lo que había visto fue una simple sábana enredada en una rama de aquel árbol. Ahora el miedo era real. Era explicarle a mi mamá por qué no había llegado a dormir, esperando que me creyera. Lo que esa noche mi cobarde e imaginación, lo que esa noche, puta. El presentimiento cesó cuando mis ojos vieron la claridad del amanecer. Entre los arrebolados copos de las ceibas y los guayabos de esta tierrita, logré darme cuenta de la realidad, que todo lo que había visto fue una simple sábana enredada en una rama de aquel árbol. Ahora el miedo era real, era explicarle a mi mamá por qué no había llegado a dormir, esperando que me creyera. Lo que esa noche mi cobardía e imaginación jugaron con mi vida. Desde entonces no le temo a los fantasmas. Al contrario, me gustan y mediante la lógica hallar la verdad de los fenómenos de la vida y lo paranormal.